Hoy vamos a hablar de una palabra la cual el mundo la juzga de una manera, pero Dios la juzga de otra manera. Y recuérdense que nosotros tenemos que ir mirando las cosas de acuerdo a como Dios la mira, no de acuerdo a como el mundo la mira, porque sabemos que a través de la misma palabra Dios dice que el príncipe de este sistema mundano en el que nosotros vivimos es Satanás. Entonces Satanás es el maestro en engañarnos y hacernos pensar que estamos bien cuando él sabe que estamos mal. Pero como él tiene más conocimiento que nosotros del sistema celestial, entonces lo hace de esa manera. Y déjeme decirle que el mismo Jesús, cuando estuvo aquí dijo que el diablo ha engañado a todo el mundo. No hay una sola persona que no haya caído bajo la tentación de una forma u otra de Satanás. Pero para eso vino él, para darnos esa autoridad que tanto necesitábamos. Así que hoy vamos a hablar esa palabra clave que dice la Biblia y vamos a aprender hoy a qué se refiere. Vamos a hablar de la sabiduría, pero no la sabiduría cualquiera, sino la sabiduría que funda el imperio del alma. Que esa sabiduría no viene de este mundo, sino viene de Dios. Así que los versículos de base que vamos a ver es Proverbios 8 del 12 al 17. Y así dice la palabra de Dios. Dice, yo, la sabiduría, convivo con la cordura. En mí se halla el conocimiento y el consejo. El temor del Señor es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa. En mí se halla el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mía es el poder. Por mí llegan los reyes al trono y los príncipes imparten justicia. Por mí gobiernan los jefes y príncipes y todos los que rigen con justicia. Yo amo a los que me aman y dejo que me hallen los que en verdad me buscan. Amén. Eso es palabra de Dios refiriéndose a la sabiduría, pero la sabiduría que viene de arriba, no la sabiduría que nos hacen creer a nosotros aquí abajo. Así que el hábitat de la verdadera inteligencia está ahí en la sabiduría. Así que el mundo nos ha vendido a nosotros una idea totalmente errónea de la inteligencia. El mundo asocia la inteligencia con la rapidez mental, con las acumulaciones de datos o astucia para manipular el entorno. Cuando nosotros nos hemos dado cuenta, nosotros nos hemos estado compartiendo o hemos visto cierto tipo de gente que son ágiles para controlar el medio ambiente en el que estamos, el entorno en el que estamos. Son personas de fácil agilidad para ese tipo de cosas, pero no quiere decir que sean personas sabias. ¿Por qué? Porque Dios dice que no todo el que tiene esa habilidad de manipular el entorno es una persona sabia. Dice, sin embargo, aquí en la palabra, la sabiduría personificada declara algo contracultural. Dice, ella habita en la prudencia. ¿Por qué? La prudencia no es la lentitud o miedo, como mucha gente piensa. Es la capacidad de ver el futuro a la luz del carácter de Dios. ¿Ok? Ser prudente no significa que uno es una persona lenta, que uno es una persona miedosa, que uno es una persona que se cohíbe de todo. No. Ser prudente es una persona que tiene la capacidad de ver más allá de cómo el mundo puede verla. Dice la palabra, es la virtud, o sea, la prudencia es la virtud que frena nuestra lengua antes de destruir a algo o a alguien.
¿ok? Que ahorra que ahorra antes de la escasez. Esa que elige la amonestación incómoda antes de un aplauso falso. La persona sabia no es la que tiene todas las respuestas, sino la que sabe qué pregunta hacer a cada momento y sobre todo cuándo callar y cuándo actuar. Eso es una persona que tiene sabiduría, y esa sabiduría la lleva a que sea una persona prudente. Y con esas dos cualidades nosotros sobresalimos sobre lo demás. ¿Por qué? Porque tenemos el control, tenemos el conocimiento, sabemos cuándo actuar y cuándo no, sabemos en qué momento hablamos o cuándo nosotros preguntamos. Eso se llama ser prudente y tener sabiduría. No es como a nosotros nos lo pintan aquí, que aquí se creen que las personas sabias son aquella persona que tienen esa habilidad y esa agilidad para enredar a cualquiera y salirse con la de ellos a su beneficio. No. Eso no se llama sabiduría. ¿Ok? Y la sabiduría que nosotros debemos de tener es la que viene de Dios. Y eso es lo que dice, que la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Y dice la sabiduría: yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. ¿Ven cómo nosotros debemos de empezar a tener conciencia de que todo lo que el mundo a nosotros nos ha vendido ha sido una manipulación? Igual que la mayoría de los países poderosos, que nos venden ciertas cosas de ciertas otras naciones y nos tienen todo engañado y uno se lo cree. ¿Por qué tanta la publicidad que le dan a uno por todos los lados que uno se lo cree? Mas, sin embargo, cuando uno hace la investigación y uno profundiza en lo que nos han dicho, nos damos cuenta que ha sido una mentira, que nos han tenido engañado. De la misma forma, Satanás trabaja para con nosotros. Nos dice: no, eso no tiene nada de malo, tú no vas a pecar con eso, sabiendo que vamos a pecar. ¿Entiendes? Por decir, yo estoy saliendo con dos personas al mismo tiempo, por decirle de esa forma. Ah, no, eso no tiene nada de malo porque tú no estás casado con ninguna de las dos. Sí tiene algo de malo. Estoy jugando con el sentimiento de dos personas al mismo tiempo. Eso tiene algo de malo. Por ende, no lo debo hacer. Tratar a la persona mal, no lo debo de hacer. Saber que si alguien tiene una necesidad y yo puedo ayudar a aliviarle esa necesidad y no lo hago, eso es pecado delante de Dios. Toda aquella cosa que Dios aborrece, nosotros tenemos que aborrecerla, porque entonces la palabra de Dios no está teniendo ningún efecto en nuestra vida. Aquí estamos viendo algunos puntos. Uno de los puntos que resaltan en los versículos que vimos es que el filtro del temor del Señor. Ok. Aquí aparece la paradoja central del mensaje que estamos viendo. El temor del Señor no es un miedo a un Dios castigador, ok, sino la convicción reverente de que Él es santo, bueno y justo. Este temor entonces actúa en nosotros como un filtro que nos permite aborrecer lo que Él aborrece. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo lo voy a decir esto porque en aquellos tiempos, y todavía se ve hoy en día, pero en aquellos tiempos de atrás se usaba mucho que, por decir, si había una persona
que había tenido algún conflicto con papá o con mamá, ya los hijos dejaban como de tratar a esa persona. Esto es similar. Dios dice, ustedes deben de aborrecer lo que yo aborrezco, porque yo soy su padre. Y yo solamente quiero el bien para usted, todo el beneficio para ustedes. Así que si yo digo que algo es malo, no traten ustedes de justificarse para buscarle la vuelta y salirse con la suya. Porque si yo digo que es malo, es porque es malo, sin importar cómo ustedes quieran buscarle la vuelta. Por decir de esta forma, Dios dice que tener relaciones sexuales antes de casarse es pecado. ¿Ok? No importa cómo nosotros lo queramos poner, si lo hacemos, estamos pecando. Así de fácil. Yo sé que muchos de nosotros vamos a buscar la excusa, no, pero que eso era en aquellos tiempos, ya los tiempos cambiaron, ya hoy todo el mundo lo hace, ya hoy en día no se usa eso de casarse o estar con una sola persona, eso eran esos tabús en aquellos tiempos. Dios dijo que no. Y lo que Dios dijo que era en un tiempo, es y será hasta el final de la humanidad. Así que, ¿qué nos conviene a nosotros? Tratar de guiarnos por las normas de Dios, porque esas son las que al final nos van a beneficiar y nos van a dar la victoria. Si nos dejamos regir por las normas del mundo, ¿ok? Entonces vamos a llegar al fin para descubrir que todo lo que hicimos fue totalmente un engaño. Y a ese momento ya no tenemos oportunidad para deshacer todo lo hecho y volver a empezar de nuevo. Mas, sin embargo, mientras estemos con vida y vamos aprendiendo de la palabra de Dios, sí tenemos la oportunidad de ir corrigiendo lo que Dios dice que a Él no le agrada. ¿Amén? Así que nosotros estamos viviendo en una época que han neutralizado el mal, llamándolo error o mala decisión o una enfermedad. Pero la sabiduría bíblica va más allá de eso. Va a aborrecer, significa sentir repugnancia activa, no indiferencia como muchas veces. ¿Ok? Ahora vamos a observar lo que la sabiduría aborrece. ¿Y por qué? Dice que la sabiduría aborrece la soberbia. ¿Por qué? Porque el soberbio se cree autosuficiente y que no necesita a nadie y a nada. La sabiduría aborrece la arrogancia. ¿Por qué? Porque el arrogante mira a los demás con desprecio, como superior a los demás. También la sabiduría aborrece el mal camino. ¿Por qué? Porque es la costumbre del pecado. Y también la sabiduría aborrece la boca perversa. ¿Por qué? Porque es la que nos lleva a las mentiras, a los chismes y a las palabras que hieren. ¿Se dan cuenta cómo Dios dice el por qué Él aborrece todas esas cosas y al mismo tiempo nos explica para que podamos entender de una manera más fácil? No es que simplemente Dios dice, yo aborrezco esto por esto. No, hay una razón por la cual Dios dice, esto yo lo aborrezco. No me gusta. Y por ende, ustedes como mis hijos no deberían de hacerlo tampoco. Porque va en contra de mi modelo o de mi diseño, por decirlo así. Así que un adulto cristiano ya maduro no solo evita el mal por temor al castigo, lo evita porque ha desarrollado un corazón que siente asco por lo que ofende a Dios. Es una señal inequívoca de que la sabiduría está empezando a gobernar en nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a evitar todas aquellas cosas que son malas, que nosotros sabemos que son malas,
que no son agradables y que no nos llevan a nada bien, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que algo está trabajando dentro de nosotros. Cuando ya nosotros no hacemos aquellas cosas que en aquellos tiempos nosotros las hacíamos y le encontrábamos placer, ya no, ya nos molesta estar en esa posición. Por decir un ejemplo, por decir, una mujer que se sentía halagada y se sentía atraída o se sentía motivada cuando los hombres la enamoraban y todo ese tipo de cosas. Cuando ya esa misma mujer anda en los caminos de Dios y empieza a conocer todas estas cosas, ahora esa mujer, en vez de sentirse halagada y sentirse bien, cuando esos mismos hombres que la halagaban, la halagan ahora, lo que empieza es a sentir cierta molestia. ¿Por qué? Si es verdaderamente que el Espíritu de Dios vive en ella, va a empezar a sentir molestia. ¿Por qué? Porque algo que no está bien. Porque es una persona que tiene una responsabilidad, tiene que honrar su relación, tiene un pacto, un juramento con algo sagrado de parte de Dios. Entonces, en vez de agradarse y sentirse bien, se va a empezar a sentir incómodo. Ahí es donde esa persona puede decir, algo está cambiando en mí. Antes esto me gustaba, ahora me molesta. Y puse ese ejemplo porque como es algo sencillo y así debería nosotros de pasarnos. Si antes a mí me gustaba cierto tipo de música mundana, ya hoy no me gusta. ¿Por qué? Porque yo no ando en esos ambientes. Entonces, si yo digo ser hijo de Dios y a mí no me molesta las cosas del mundo, hay algo mal en mí. El Espíritu de Dios no está en mí. Yo no soy un verdadero hijo de Dios. Ando blasfemando el nombre de Dios y eso tiene un castigo fuerte. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros decimos que somos y con lo que nosotros hacemos. Otro punto de los versículos es que dice, el poder que no oprime, sino que funda. Así que un error común es pensar que la sabiduría es solo para pastores, líderes y ese tipo de gente. Aquí la escritura la conecta directamente con el ejercicio del poder. Dice, por mí reinan los reyes. Esto es algo revolucionario. Vamos a ver. La sabiduría no simplemente le quita la autoridad al líder, sino que la legimita. Vamos a decir, un gobernante sin sabiduría se vuelve tirano. Un juez sin sabiduría es injusto. Un empresario sin sabiduría explota a sus empleados. Pero el que se somete a esta sabiduría divina que desciende de parte de Dios, descubre que el verdadero poder no es en dominar a los demás, sino en servir con justicia, ¿ok? Servir en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en las iglesias. Así que el liderazgo sabio no grita ni impone, gobierna desde la sana razón del corazón, ¿ok? Así que es algo que no viene de la carne, sino es algo que viene del Espíritu. Ahora, en el último versículo que leemos dice que él ama a los que lo aman y se deja hallar por aquellos que lo buscan. Así que la búsqueda que encuentra a un Dios con amor. Así que en este versículo es el más tierno y profundo de todo el pasaje que nosotros estamos leyendo. Dice, yo amo a los que me aman y los que me buscan me hallarán. Así que esto es algo aquí que rompe cualquier esquema religioso de mérito. Porque mucha gente piensa, porque yo hablo más bonito, porque yo predico más bonito, porque yo oro más bonito, yo estoy más cerca de Dios. No. Aquí
el tal cerca de Dios o más cerca de Dios o tener más sabiduría de Dios o tener más poder de Dios no se basa en el conocimiento que yo tenga. Aquí se basa en la intimidad que yo tenga con Dios o qué tan frágil o sensible es mi corazón para con Dios. Ahí es donde Dios reconoce, porque recuerden que Dios dice que Él es el que juzga el corazón de cada uno de nosotros y nuestro pensamiento. Así que Él escudriña lo más profundo que hay en nosotros y ahí Él sabe qué tan sensible es nuestro corazón para con Él. Y dependiendo de eso, Dios va obrando en la vida de cada uno de nosotros. Así que esto no es basado en qué tan religioso soy yo o en qué tanta sabiduría humana yo tengo. Así que la sabiduría no es una fórmula mágica ni un escalafón de conocimiento. Es una relación. Dios en su sabiduría nos amó primero, pero Él espera una respuesta de nosotros. Así que no son los que más madrugan físicamente los que encuentran a Dios, sino aquello para quienes buscar a Dios no es un añadido, sino una prioridad absoluta. Así que mientras más nosotros nos acerquemos a Dios de corazón, más Dios se acerca a nosotros y más bendiciones Él va a ir soltando en nuestra vida. Así que, ¿cómo nosotros podemos aplicar esta cosa? Miren, siempre he dicho casi al final de la enseñanza que nosotros al final del día deberíamos de meditar en lo que hicimos durante todo el día, especialmente antes de acostarnos. ¿Para qué? Para darle gracias a Dios por la protección que tuvo por cada uno de nosotros durante el día y por la oportunidad que nos brindó y pedirle que nos cuide durante nosotros estamos durmiendo, porque la Biblia enseña que Satanás no descansa ni aun cuando nosotros estamos dormidos, que si no fuera por los ángeles que Dios pone a nuestro alrededor, Satanás en el sueño nos puede quitar la vida. Así que, ¿cómo podemos nosotros de esta enseñanza que estamos hablando aplicar? Bueno, tenemos que examinar qué tipo de aborrecimiento nosotros tenemos. Por ejemplo, hay cosas o hay pecados que nosotros hoy en día toleramos porque no son graves. Debemos de hacer una lista de algunas cosas, por ejemplo, como la soberbia, el chisme, la avaricia, la arrogancia y otras cosas. Y preguntarnos si realmente nosotros aborrecemos alguna de esas cosas o simplemente la estamos evitando para no quedar mal. Porque nosotros no debemos ser de personas de actuar por no quedar mal. No, nosotros tenemos que ser personas legítimas. Si hay algo que está mal, nosotros tenemos que reconocerlo. No importa delante de quién. Si hay algo que Dios dice que está mal, nosotros no debemos de callarnos cuando estemos delante de los demás simplemente para que ellos no se sientan mal. No. Si hay algo que no está bien, es nuestra postura decirle. Ustedes pueden creer lo que ustedes quieran creer porque ustedes tienen su libertad para hacerlo. Pero la realidad es una sola, y el hecho de que ustedes crean que el blanco es rojo, ¿ok? Está bien y yo se las respeto, pero el hecho que ustedes lo crean no significa que el blanco se va a volver rojo, porque vas a seguir siendo blanco. Así todos ustedes piensen que es gris, que es rojo, que es negro, que sea lo que sea, vas a seguir siendo blanco aquí y como dice el refrán, y en China. Pero ¿qué no han hecho creer hoy a nosotros? Que no existe una verdad, ¿ok? Que lo que existe son verdad relativa de acuerdo a la visión que cada persona tenga. Esa es la verdad para esa persona. Bueno, yo les respeto su opinión, pero el hecho de que hay una sola verdad no quita de que ese blanco sea rojo.
No, ese blanco va a seguir siendo blanco, aunque ustedes todos crean el color que quieran creer. Entonces, cuando Dios dice que algo está mal, para nosotros tiene que estar mal. Así, el mismo gobierno diga que no, que eso era en otro tiempo y que las normas cambian y que los tiempos cambian. Yo no estoy aquí para, por decirlo de esta forma, alinearme con los gobernantes. Yo estoy aquí para alinearme con Dios, porque al fin y al cabo a Él es que nosotros vamos a tener que darle cuenta, y Él es que va a decidir hacia dónde nosotros vamos de acuerdo a las decisiones que nosotros hemos tomado aquí en la tierra. Amén. Así que yo espero que con estas cosas que el Señor nos trae toda la semana, nosotros podamos ir mejorando y haciendo cambios drásticos que deberíamos ya en estos tiempos haberlo hecho. Pero gracias a Dios que sigue dándonos informaciones para que nosotros podamos seguir cambiando.